ellos se presenten y arranquen. Y bueno, vamos a grabar a partir de este momento. Mil gracias, Nadi. ¿Cómo estás? Hola, Pau. Tanto tiempo, hace Es como verdad, 30 segundos que no hablamos. ¿Qué tal? ¿Cómo aproximadamente. están? Todos, todas, gracias por estar sumándose a la hora que sea que se sumen, porque si esto está grabado, por algún momento va a ser publicado. Un poco para poner sobre la mesa qué es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de concientización, pero lo que vamos a ver es que la concientización se queda un poco corta y este no es un webinar de concientización. Quizás sea un webinar o un encuentro para concientizar sobre todo lo que nos falta, además de solamente concientizar, y es como una precuela de lo que vamos a vivir en la ECO después en el training. Un training que está pensado para 2 días intensivos, en donde lo que les vamos a dar son las herramientas como para que puedan diseñar, planificar y ejecutar programas de cambio cultural de seguridad, spoileando un poco por qué no alcanza con concientizar y hay que ir un poco más allá hacia lo que tiene que ver con moldear el comportamiento de los usuarios, ¿no? Bueno, ya está, ya diste toda la ¿Ya presentación, está? Jorge. Bueno, gracias por sumarse, chicos. Gracias. Se pueden ir a cenar tranquilos. No, mientras, si querés, Pau, ponía un par de temas mientras yo Dale, comparto pantalla y sí, confírmame cuando la estén viendo. dale, excelente. Bueno, yo también súper agradecida que se hayan sumado tantas personas. La verdad que es súper que estén todos interesados en escucharnos a nosotros dos en principio y además hablar sobre lo que tiene que ver con la concientización y el cambio cultural en ciberseguridad. Así que muy contentos. ¿Se ve ya? Y ahí se ve perfecto. ¿Vemos pantalla? Perfecto, Sí, bueno, disparamos entonces. dale nomás. Un poco para que nos conozcan, acá nos están viendo las caritas, pero básicamente Pau y yo venimos cada uno desde nuestro lado y hace ya un tiempo trabajando en conjunto dentro de la empresa en una de las áreas de la empresa. De hecho, la que más vuelo tiene es la que tiene que ver con gestión de cambio cultural. Paula estaba a cargo de ese área, ahora, bueno, hoy de hecho ha sido promovida a gerente de operaciones general, pero más allá de eso, un poco la dinámica de lo que nosotros traemos a la mesa es que todos los días estamos trabajando y viendo los desafíos que tienen las empresas de distintos tamaños, naturalezas, industrias, algunas las más maduras que tienen los desafíos de, bueno, cómo ya hice todo lo que tenía que hacer, cómo sigo afinando el lápiz, sacándole punta, cómo desbloqueo la falta de engagement, cómo llego a, no sé, concientizar y entrenar a terceros que representan un riesgo. Quizás las startups tienen que empezar a demostrar cada vez más que eh, tienen que elaborar evidencia de cumplimiento de controles vinculados a los frameworks en los que buscan certificarse, porque si no, no consiguen inversiones, no consiguen negocios, quizás lo están haciendo por compliance y en el medio están las pymes y todo un universo de empresas que están ahí en él. Bueno, lo hago por compliance, pero quizás ya me doy cuenta que tengo un poco más de riesgo, entonces tengo que empezar a madurar un poco más los procesos. Esa es la experiencia que nosotros buscamos traer un poco a la mesa y de nuevo esta va a ser una precuela y en esta precuela, en donde vamos a tratar de spoilear lo menos posible para que puedan aprovechar después el training de noviembre, lo que vamos a ir viendo son cuáles son los desafíos con los que nos encontramos nosotros día a día y también Pau les va a contar de la primera línea del campo de batalla un poco cómo los vienen gestionando para que ustedes puedan gestionarlo, ¿no? Esto no es, está muy lejos de ser un pitch comercial, sino un poco de compartir experiencias que ustedes puedan aprovechar. La primera pregunta acá que nos vamos a hacer es, ¿por qué? ¿Por qué el factor humano? Y si lo piensan, en realidad, cuando hablamos, nosotros pensamos que estamos hablando de asegurar tecnología, pero somos las personas las que diseñamos y desarrollamos esas tecnologías, somos los que elegimos, las adquirimos y las implementamos, los que tomamos decisiones respecto de esas tecnologías. Ni hablar que por donde más fácil lo atamos, quizás sea por el hecho de que la usamos y entonces como está este tema del factor del error humano, más allá del factor humano en sí mismo, eh, surge por ahí por ese lado, manipulamos, procesamos, tratamos datos, son las personas las que definen, ya sea desde el área de seguridad, desde la alta gerencia de los ejecutivos, las que van a definir cuál es la estrategia del negocio, cuál es la estrategia de seguridad para proteger ese negocio, cuáles son las políticas, cuáles son los procedimientos. Son las personas también las que quizás dejan que alguien entre o no entre a nuestras oficinas. Ya sabemos cuántos incidentes se han ocasionado a raíz de eso.
Las áreas de legales, los abogados, aunque no lo parezca, también son personas, puedo hacer chistes de abogado porque soy abogado, tienen un rol muy importante en la ciberseguridad y también verán en todo lo que tiene que ver con la gestión del factor humano. Somos las personas las que respondemos a incidentes y somos finalmente nosotros los que lideramos e influenciamos a otros, con lo cual esto atraviesa transversalmente al factor humano por todos lados, no solamente por el hecho de, che, estamos cayendo más o menos en el phishing, ¿no? Y te agrego que ni hablar todo lo que tiene que ver con el trabajo remoto también. Somos nosotros los que trabajamos muchas veces de forma remota, no siempre con dispositivos que nos proveen las empresas, ¿no? También tenemos nuestro trabajo en el celular, o sea, ya no usamos simplemente la protección que nos brindan las empresas a través de los dispositivos, sino que muchas veces en nuestros propios dispositivos accedemos al mail del trabajo. ¿Por qué no una persona que maneje las redes también? Cuando contratamos un community manager o la empresa contrata un community manager que tiene determinados Una agencia accesos, externa, total, ni hablar, total, que todos tiene los control de tus redes externos, sociales. pero por supuesto, hay varios casos divertidos, si se quiere, relacionados con eso. Bueno, pero eso detrás, a ver, es un error, es divertido porque, bueno, no pasa a mayores y no es otra cosa, pero bueno, claramente hay un tema de seguridad de por medio y un error que podría llevar a otras consecuencias, ¿no? Y poner en riesgo la reputación también. Sin dudas, y como para que, como para que pensemos la dimensión más allá de todo aquello en lo que intervenimos, que esa lista se queda siempre corta, porque al final de Ujú. cuentas, sin humanos no hay tecnología y sin la administración del humano, hoy por hoy tampoco se Por autogestiona, ahora, ¿no? por lo menos. Por ahora hasta la fecha de este webinar, pero quiero que lo piensen también desde la perspectiva como superficie de ataque. Y si ustedes piensan en cuántas aplicaciones usan a las empresas, si piensan en cuántas redes tienen en su empresa, si piensan cuántos dispositivos tienen y después cuentan la cantidad de usuarios que tienen, es muy probable que numéricamente, ¿no? Y en nivel extensión de esa superficie, el factor humano sea la superficie de ataque más amplia. Pero además de más amplia y de la más extensa, es lamentablemente hoy la más vulnerable, porque Ujú. para el criminal sigue siendo mucho más sencillo engañar a un humano que a un sistema, ¿no? Mucho más Y en económico. y mucho más económico, sin dudas. De hecho, el criminal hoy por hoy se pregunta, ¿para qué me voy a tomar el trabajo de hackearte, con todas las comillas que quieran, y después podemos Ujú. profundizar? Creo que la audiencia acá sabe muy bien la diferencia entre el verdadero hacking y lo que es solamente ingeniería social, ¿no? Y a diferencia de hackear un sistema y hackear a la persona que utiliza el sistema. Y la pregunta que se hace el criminal es, ¿para qué te voy a hackear si puedo iniciar sesión con una credencial válida de usuario que le saqué a alguien por engaño? ¿No? Y sin dudas toma mucha relevancia lo que Pau menciona del trabajo remoto, porque la hace la superficie más compleja de controlar y de gestionar también, porque mal que mal, aplicaciones, redes, dispositivos, nosotros tenemos, espero, un inventario, sabemos dónde están dentro un poco de nuestro perímetro, sea lo que sea que el perímetro es hoy en día, Ujú. justamente porque la gente está trabajando desde cualquier lado. Y ya no tiene que ver solamente con ya el uso de los dispositivos y de los activos de la empresa trasciende a el propio entorno de la empresa en empresas que ni siquiera tienen una oficina física, de hecho, ¿no? Total. Y que nacieron en la nube y nacieron sin una oficina, con lo cual tienen trabajo colaborativo con gente que está en distintos países, en distintas regiones, que se conecta de aeropuertos, De trabaja en cafés, coworkings. coworkings, ¿no? Coworking que muchas veces uno comparte en esos coworking las redes con todos los demás que Ujú. están en el coworking y no tienen redes segmentadas. Bueno, empieza a complejizarse mucho más la gestión de ese factor. Y te agrego que lo último que vos mencionabas, que también las personas somos complejas, bueno, preguntémosle a la ciencia también, ¿no? ¿Qué opina de las personas justamente? De hecho, hay estudios neurocientíficos que buscan explicar por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, ¿por qué caemos? Por qué confiamos? Hay un montón de estudios al respecto, o sea que esto está, sinceramente, las personas somos los que estamos más expuestos a este tipo de situaciones.
Sí, hay toda una parte apasionante de la neurociencia Sí, de increíble, genial. justamente la pregunta del por qué caemos en lo que caemos, los principios de Re. Cialdini. Bueno, vamos a profundizar mucho de eso después en el taller, pero además se pone un poco más teórico y no los Ujú, queremos desviar del tiempo también, que es muy preciado para este webinar. Y cuando hablamos de errores humanos, en general todos caemos en pensar rápidamente en, bueno, es el usuario final que hace clic en donde no tiene que hacerlo, pero como pueden ver hay muchos otros errores que van por fuera del descuido de la higiene digital. Y ahí van a ver en este gráfico que los incidentes se pueden ocasionar por errores, si se quieren, mishaps, que son en el entorno analógico o en el entorno digital, ¿no? Y dentro de los del entorno analógico, que ya le preexisten hace mucho tiempo y ya los venimos padeciendo, el descuido de dispositivos. Piensen hoy, de hecho, con el trabajo remoto, mm. alguien que eh, se levanta a pedir un café mientras está trabajando remotamente y en el momento en que se levanta a pedir un café, con el contexto latinoamericano y particular en argentino, puede ser que te des vuelta y tu computadora ya no esté, ¿no? Descuidar información, y descuidar información es súper amplio, desde le mandé un mail con información de otro cliente, ¿no? a un tercero, estoy hablando en voz alta en un bar, descuidando la información, estoy descuidando la seguridad física porque confío en que la persona que dice que viene a hacer un trabajo a la oficina la dejo pasar sin pedirle ninguna orden de servicio, descuido el tema del armado de las políticas y el gobierno de la seguridad para quienes tienen esa responsabilidad. Y ahí recién empezamos a hablar de los errores quizás digitales, de todo lo que tiene que ver con higiene digital, que es un capítulo Ujú. amplísimo de password, MFA, de utilización de dispositivos personales para el trabajo, el enviar información por WhatsApp que no debería ser compartida por ahí. No Todos todas los las procesos empresas informales. todos los procesos informales, no todas las empresas tienen un DLP, un PAM, un YAM como para No, controlar el flujo de la información, ¿no? no. No, Y ni hay, siquiera aquellas que uno considera que sí, quizás por tamaño, por industria, bueno, no, sí, sí, que presume, ¿no? que presumimos, pero Eh, no, no es y así. dentro de ese pequeño capítulo de higiene digital está lo de quizás caer en un engaño, ¿no? Por no haber validado que algo viene de quien viene, lo cual, y no Ujú, lo menciono, no lo mencionamos en esta presentación, pero no es un tema menos relevante no. en 2024. Estamos en una crisis de identidad y autenticidad en donde cada vez tenemos menos formas o es más complejo validar que lo que estamos viendo es real, ¿no? Ujú. Con lo cual la facilidad para el criminal de engañar aumentó muchísimo a raíz de todo lo que se puede hacer con IA generativa, que no es un punto que vamos a tocar acá, pero que sin duda impacta mucho en el tema de higiene digital, porque ya al usuario ya no lo concientizamos solamente diciéndole tengan cuidado con la ortografía y la redacción, porque eso no existe más. No, ya está. Empezamos a hablar de deepfakes, empezamos a hablar de clonaciones de voz, empezamos a hablar de un montón de cosas que, bueno, hasta el usuario más avisado lo harían dudar. Ujú. Y vienen toda una parte de errores que quizás ya no dependen del usuario final, ¿no? Prácticas de desarrollo seguro, el descuido de la gestión de la tecnología, las configuraciones, las políticas de backup, cada cuánto, en dónde, cosas que vemos generalmente y que nos damos cuenta una vez que ya estamos en la gestión de un incidente, decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué Ujú. pasó? ¿Qué no debería haber pasado? ¿Qué no estaba configurado? ¿Qué no estábamos monitoreando? ¿Cuánto tiempo tardamos en reaccionar, en responder? ¿Teníamos el playbook practicado? Bueno, todo eso tiene que ver también Y con el error humano. te agrego algo también en la gestión de incidentes, que muchas veces frente a incidentes que quizás, bueno, uno no practica muy bien en los distintos simulacros y tabletops que se realizan, pero muchas decisiones también se toman en el momento. Entre esas decisiones que se toman, muchas veces incluye exponer información que no nos damos cuenta de la sensibilidad que tiene, ¿no? Entonces, por querer buscar una solución, remediar un incidente, corregirlo, estamos exponiendo información que no debemos. Con lo cual también eso, son errores que ocurren y sobre todo en situaciones, ni hablar en situaciones de estrés. Bueno, para eso existe el tema de los tabletop, ¿no? Pau Total. acá tiene mucha experiencia en todo lo que es continuidad de negocios y recuperación ante desastres, y ahí, inclusive dentro de esos errores, vienen las decisiones que hay que tomar
frente al desastre, ¿no? Y esto va mucho más allá de cómo uno se recupera o busca recuperar la operatividad rápidamente, sino que tiene que ver con comunicamos, no comunicamos, lo Ujú, reportamos, lo escondemos abajo de la alfombra. Hay un foro o un tuitero que está poniendo un hilo sobre que sufrimos un incidente, ¿es cierto? No, lo validamos, salimos a contestar. ¿Quién puede contestar? ¿Quién no puede contestar? ¿Qué podemos decir? Podemos dar notas a medios, bueno, son un montón de decisiones que se mm, toman sometidos bajo mucho estrés y en muy poco tiempo, y que si no están bien practicadas y si inclusive los ejecutivos que tienen que tomar esas decisiones no son conscientes, y ahí entra concientizar, ¿no? Como ujú. concepto, no son conscientes del impacto que esas decisiones pueden tener en el negocio, en el corto, mediano y largo plazo, bueno, las consecuencias y el impacto van a ser muchísimo mayores de lo que podríamos haber evitado, ¿no? Total. Y ahí viene un poco esto de la mano de no todos los errores son de los humanos que nosotros pensamos. Y de hecho, esto está tibio, recién salió hace poquito todavía el Data Breach Investigation Report de Verizon fíjense, la mayoría de los errores de los que fueron contemplados en los Data Breach, el 43% no fue del usuario final, fueron de desarrolladores. Le sigue el sysadmin. Recién ahí viene el usuario final y tenemos una métrica final de, bueno, otros en donde podemos meter quizás ejecutivos, toma de decisiones y un Ujú, universo más grande. Siempre recomendamos leer estos reportes porque nos dan un poco de sí. visibilidad, sobre todo porque muestra una evolución en donde antes la mayoría de los errores era del usuario final, y ahora vamos a ver otra métrica en donde nos va a mostrar cómo viene evolucionando la incidencia del factor humano en la ciberseguridad. Y acá lo que ven ustedes es la incidencia de los distintos roles de quienes uno en general pensaría que no son los que suelen cometer estos errores, y terminamos como prejuzgando en que es el mago tecnológico que está detrás del teclado y no conoce tanto de tecnología el usuario que cae o hace clic en lo que no tiene que caer. Y acá también es importante cuando armamos, en el mejor de los casos que tenemos la posibilidad de hacer un plan de concientización, em, que muchas veces decimos, bueno, pero a las áreas de IT o de ciberseguridad, mejor a ellos no, porque ellos ya saben, y bueno, Hmm. acá los números dicen lo contrario, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta a todo el universo, por supuesto. Después en los talleres vamos a profundizar, pero armar campañas y contenidos segmentados de acuerdo a los roles también de cada usuario es súper importante. Absolutamente, sobre todo esto que decía Pau de la segmentación, tiene que ver con que no todo el mundo aprende de la misma manera, pero además no todo el Ujú, mundo el mismo contenido le es relevante. Entonces, total, si obviamente el desarrollador y el sysadmin te van a decir, mira, estas cosas no me las manden porque yo ya las sé, supongamos todas las comillas que ustedes quieran, y puede parecer razonable. Ahora, hay otro contenido que sí le es relevante porque tiene un mm, grado de dificultad o de profundidad distinto, eh, que en donde nosotros pretendemos concientizar y educar a todos por igual, bueno, nos vamos a quedar cortos con algunos y vamos a ir demasiado profundos con otros. total. Y acá viene la parte de esto que decía la métrica que evoluciona en la incidencia del factor humano. Fíjense en el reporte del 2022, alrededor del 95% se estimaba de los incidentes tuvieron algún tipo de relación con, no necesariamente un error, pero un factor humano. Ujú, En el reporte del año pasado ya bajamos a un promedio del 85 y en el último de este año bajó un 75, es decir, que es una métrica que es muy saludable pero casi todo, el 75% significa que alrededor de cada 100 incidentes, en el 75 tenemos algún tipo de error. Em, lo que nos sigue poniendo de relevancia que aunque esto está evolucionando y hay una métrica que acá no les vamos a mostrar para no profundizar y alargar demasiado, pero hay una métrica de estos reportes, no de este puntualmente del de Verizon, sino de SANS, que muestra el nivel de madurez de los programas de seguridad a nivel general, si son inexistentes, basados en compliance, si están, digo, como si fuera un CMMI. Y de 2022 a 2023 se había invertido la métrica de la mayoría de los programas en 2022 estaban basados solamente en compliance, es decir, que buscaban poner el check de concientizamos, y eso quizás sea
generar la charla anual, y en el del 2023 ya vimos que esa métrica se invirtió y habían muchísimas más empresas, el mayor universo de empresas de hecho está en la de buscando cambios en el comportamiento, si uno mide la madurez del programa de justamente gestión de cambio cultural. Y ya empiezan a salir del compliance, ¿por qué? Porque nos damos cuenta Sí. de algo que siempre repetimos, que el compliance es el piso, es lo mínimo, no tiene nada que ver el compliance con la seguridad. Es decir, una cosa es lo que me piden y lo que tengo que evidenciar y otra cosa es lo que tengo que hacer por riesgo y en general por riesgo tengo que hacer mucho más de lo que estoy obligado a demostrar. Y acá entramos en la parte jugosa en realidad de este webinar, que es empezar a pimponear con ustedes sobre los desafíos. Yo abrí ahí por las dudas el chat por si veo preguntas, porque la idea es que empiecen, eh, empiecen a tirar preguntas sobre la marcha. Creo que pueden desmutearse y directamente preguntar. Digo creo no porque dependa de mí, sino porque creo que está la opción. Pero si no, de última se anotan las preguntas y hablamos sobre el final, no tenemos ningún problema. Sí, igual algunas preguntas ya fueron haciendo. Yo te iba justo a Bueno, preguntar, a ver si querías ir respondiéndolas ahora. a ver, Lo hacemos a través del chat por una cuestión de que no se pisen, pero si vemos que a través del chat no es tan práctico, podemos habilitar el micrófono. no estoy viendo las preguntas, veo mucho comentario, pero no veo pregunta, salvo que En haya realidad, una... sí, preguntas no hacen Ah, como, ok. por ejemplo, hicieron algunos comentarios puntuales sobre Ah, ok. alguna temática, pero pregunta en sí todavía no vino ninguna. Bueno, cuando quieren sin vergüenza, disparen. Aquí estamos. Arrancamos con desafíos en el mientras tantos. Entonces, acá un poco la idea Desafíos es que, poner sobre la mesa. Sí. eso, sí, perdón que te interrumpa, pero desafíos que Tuyo. surgen de la diaria, ¿eh? Esto no es algo que salió de ningún manual ni de ningún informe, esto realmente surge de la diaria y de las conversaciones que tenemos con las empresas que se ponen en contacto con nosotros justamente para pedirnos ayuda o profundizar en este tema, o quizás arrancan con quiero ver si podés dar una charla y después nos ponemos a hablar porque podemos estar hablando más de una hora con las personas y realmente ahí es donde empiezan a aflorar este tipo de situaciones que vos decís, ok, tenemos que sentarnos y hablar de esto y ponerlo sobre la mesa y ver cómo podemos ayudarlos para justamente sortear estos desafíos y que finalmente, como lo mostramos acá, logremos ese cambio cultural del que venimos hablando, ¿no? Que en definitiva es el cambio de comportamiento, el cambio de hábito, ¿no? Eso de me entro en el auto y me pongo el cinturón de seguridad, no lo pienso, tiene que ser una reacción que las personas la incorporen en su día a día, ¿no? Y ahí me adelanto quizás un poquito, pero siempre nos gusta hablar de que lo que buscamos es que poner a la persona en el centro y no que el foco de la concientización sean un temario de conceptos de ciberseguridad. Si ponemos a la persona en el centro, justamente ahí es donde vamos a lograr que la persona se enganche, se interese y vaya aprendiendo cada vez más y vaya incorporando esos buenos hábitos y que los utilice no solamente en la vida corporativa, sino en su vida cotidiana. De nuevo, decíamos, tengo el trabajo en el celular es personal y hago un montón de cosas con ese celular. Entonces, todas las buenas prácticas que le podamos acercar al usuario las va a estar aplicando en su vida diaria y como consecuencia lo va a estar haciendo también en el trabajo, que es lo que buscamos también, ¿no? Que proteja los activos de información de las empresas. Pero va a ser consecuencia. Si empezamos al revés, muchas veces generamos como cierto rechazo. Y ahí vamos, Resistencia. Sí, sí, resistencia absolutamente. total. Y todo esto, digo, como para bajar a la tierra, ¿qué implica poner al humano en el centro? Ujú. Eso requiere un plan. ¿Por qué? Porque en donde caemos en la de hagamos una o dos charlas al año, eso es por compliance. Digo, va a pasar un auditor y te va a decir lo hiciste. Hasta ahí, Check. dependiendo de la industria. ¿Por qué? Porque en algunas industrias o que están reguladas especialmente, te van a pedir algo más de evidencia. Te van a pedir métricas de simulacros de ingeniería social, te van a pedir la evolución, te van a pedir, bueno, te van a empezar a pedir un par de cosas más, Ujú. pero poner al ser humano en el centro y ese plan implica entender justo lo que hablábamos antes de qué es lo que cada usuario o grupo de usuarios, porque hay empresas en donde hay miles y miles de empleados y no puedes empezar a pensar uno por uno, lógicamente, pero sí empezar a entender cuáles son los riesgos
principales de la empresa, ¿no? De la organización, cuál es el material de concientización sobre esos riesgos que tenemos que dar para después ir más allá de la concientización y empezar a involucrarlos, a entrenar, etcétera. Y ya les vamos a mostrar un framework que es con lo que vamos a terminar. Y después entender que las distintas audiencias tienen distintos niveles de criticidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo concientizar al área de TI o de recursos humanos o de legales. Tampoco es lo mismo a el área de tesorería o de pago a proveedores, que en general son una de las más atacadas, ¿no? Por VEX, por ejemplo. Entonces, cuando uno empieza a entender qué es lo relevante para cada uno y qué área está atada con cada riesgo y qué nivel de conciencia actual tiene esa área como para poder armar el contenido y el programa, el subprograma, porque van a tener después en el ideal un programa general para toda la empresa que todos tienen que cumplir, pero después un programa segmentado por los distintos grupos, no necesariamente todos, pero por lo menos algunos específicos que tienen una necesidad particular. E inclusive dentro de esos grupos específicos van a haber personas es- especiales, particulares y puntuales a las que vamos a tener que separar y entrenar de una manera distinta. Sí, Por llegarles ejemplo, de otra manera, total. exacto, piensen en un directorio, piensen en ir a hablarle al C-Level y mandarle videos o videojuegos o mandarle un correo. Tienen 150 correos por día, no te van a ver un video por más corto que sea y probablemente tampoco te asistan a una charla de 45 minutos, una hora de una consultora, sino que tenés que armar algo distinto como para que ellos vayan. Uno se tiene que adaptar a la gente y no la gente a nosotros, porque el momento en donde queremos que todos cumplan la misma regla, empezamos en un problema en donde lo primero que el cambio presenta es resistencia, ¿no? Entonces hay que facilitar ese cambio. Y con esto empezamos a puntear uno por uno a ver qué es lo que pasa. Ujú. Falta de Hay conciencia una, sobre la falta de conciencia. perdón, Sí, interrumpo, hay Nadie. dos preguntas en el chat, no Sí, sé las si vi, quieren. Nadi, pero como son temas que vamos a tocar durante Bueno, la charla, prefiero llegar y si no los respondemos en ese momento, las dejamos para el final. dale, buenísimo. Pau, todo tuyo, sobre todas las excusas que escuchás respecto de Sí. falta de conciencia. Sí, bueno, obviamente que esta sirve para cualquier temática que toquemos de ciberseguridad, ¿no? Gestión de incidentes, concientización, un montón de aspectos. A nosotros no nos va a pasar. Claramente, y no somos ni tan grandes ni tan importantes, ese es un clásico también. Creo que son los dos clásicos de respuestas que se dan, ¿no? Lo de la charla, bueno, es el clásico ejemplo, ¿no? Muchas veces le decía, llegan a nosotros pidiéndonos una charla, la charla anual y bueno, sabemos que eso realmente no funciona, no funciona porque no genera ese cambio de hábito que veníamos hablando, no es suficiente realmente. Puede ser el check de auditoría y ahí quedó. Y bueno, Hasta puede ser, hasta te puede salir como en Argentina decimos te sale el tiro por la culata, ¿no? Y te total. puede hacer un backfire. ¿Por qué? Porque cumplís y haces el check de compliance, pero Ujú, lo que terminás generando a nivel comportamiento es quizás un consultor que va una hora, te habla solamente de los riesgos, la gente termina mm. solamente llena de miedo, nadie te quiere volver a abrir un correo electrónico y después tenés gente que dice, ¿pudiste abrir el archivo que te mandé? No, yo no abro archivos, ¿no? Bueno, y nos ha pasado eso, de gente que no abre Tal los cual. mails. ¿Y qué Gente hace que no con te los... habla en mail. No te abre los mails y después tenés las personas que reenvían los mails a sistemas, a tecnología, al contacto que más les guste, que les puede llegar a dar una respuesta, porque tampoco quizás hay un proceso definido de, bueno, a quién hay que reportarlo, ¿no? Si hay un equipo ya definido, una casilla, un botón de alerta o lo que fuere, bueno, eso es parte también de la concientización, ¿no? Entonces, al revés, generan ese miedo, no abren ningún mail, lo reportan y el área de IT está llena o de ciberseguridad está llena de mails de gente que no lo quiere abrir por miedo. Bueno, con lo cual no sería un buen consejo, un buen camino. Bueno, tenemos un montón de herramientas, sí, hay empresas que tienen una intranet, tienen un campus, tienen contenidos de todo tipo y en el taller vamos No, a y hablar también herramientas de de tema. protección, ¿no? Porque acá gerente Bueno, de las de seguridad protección lo que te también, suele decir es sí, como no, tenemos las que te filtran el spam, total, igual tenemos antivirus, así que si hacen clic no pasa nada. Y total. bueno, ¿y qué pasa si comparten una clave, ¿no? Ujú. Y sabiendo además que ninguna tecnología es infalible. Entonces, al final de cuentas, todas esas herramientas que desde el área de ciberseguridad
suelen priorizar, y tiene mucho sentido, lo que te hacen es, te filtran la cantidad de contenido con la que se va a encontrar el usuario, pero nada quita que el usuario en algún momento no esté cara a cara con el criminal, y eso Ujú. eventualmente va a suceder. Y en el momento que eso suceda, tenemos que saber que tiene que estar preparado, no para hacer de cuenta que eso no existe y evitarlo y no abrirlo, sino que al final de cuentas el comportamiento deseado es que el usuario que recibe un correo lo abra, lo analice y se dé cuenta de que es sospechoso y lo reporte por el medio que lo tiene que reportar para no saturar a TI. Totalmente. Eso es lo que buscamos, ¿no? Eso es lo que buscamos, exactamente. Ese es un buen hábito. Ese es el buen hábito que estamos buscando. Bueno, nuestro personal ya sabe de ciberseguridad. Qué bueno, qué suerte. ¿Cómo? ¿Cómo aprendió? Por ¿Cómo? ¿Cuánto? ósmosis. ¿No? Considerando Claro, que, ¿cómo lo con- medimos? ¿Cómo y, sabemos? y considerando que el riesgo cambia todo el tiempo, es dinámico. Bueno, ni hablar. Ese es otro de los desafíos que tenemos también por delante. Bueno, nadie nos obliga a hacerlo. Bueno, es muy difícil que haya una industria que no tenga alguna regulación de por medio. Y si no te lo exige una regulación, que no sos una industria súper controlada, tus clientes probablemente sí lo son y te lo empiezan a exigir. De hecho, nos está pasando en el día a día con nuestros clientes que nos vienen con los requerimientos de sus propios clientes en el cumplimiento de muchos aspectos de ciberseguridad y entre ellos lo que tiene que ver con la concientización, ¿no? ¿Qué están llevando adelante para tener eh, una formación y el awareness de sus colaboradores? Y acá como para darles, porque acá tratamos de no personificar, pero sí poner un poco los argumentos de lo que suele ser cada una de las Mm, gerencias o responsables, ¿no? Y cuál suele ser la carta de excusa de por qué no lo está haciendo o no lo está haciendo de la manera que podría hacerlo, ¿no? Y acá es, y bueno, ¿y cómo los concientizamos? ¿Cómo cambiamos esto? Y para mí, la primera charla de concientización, si se quiere, no tiene que ser a la audiencia general de la empresa, tiene que ser a estas gerencias, tiene que ser al responsable y al líder de cada una de estas áreas, que tiene que ver con esto de generarle conciencia a quienes gobiernan la seguridad. Y no es necesariamente el CISO o el gerente ujú, de seguridad o el CTO, o dependiendo de la empresa y y su infraestructura y un poco como esté el organigrama, tendrá distintos nombres ese rol, pero van a ver que hay muchas áreas que intervienen acá, y justamente uno de los desafíos es la falta de involucramiento de esas áreas que forman parte importantísima de la seguridad. Y ahí hay una frase que nosotros usamos y vamos a usar, de hecho, en esta presentación, que es, no todos son responsables de la ciberseguridad, pero depende de todos. Y eso es una cosa que no podemos dudar. Y acá la tienen, de hecho, ujú, un poco cómo se distribuyen los roles, que hay muchos más y podemos empezar a meter los usuarios, pero si los ejecutivos y el board, cuando existe, no bajan la línea mediante el ejemplo, que es la forma en la que se suele enseñar, ¿no? Y la mejor forma de contagiar es mediante el ejemplo, y es muy difícil que cualquier programa sin el apoyo de ellos pueda funcionar. ¿Por qué? Porque si hacen la charla anual de ciberseguridad y el único que no está, o los únicos que no están son los gerentes, los directivos, desde la perspectiva del usuario es, ah, bueno, si ellos no están, tan importante no es, ¿verdad? total, ¿No? sí, total. Si finanzas no habilita el presupuesto y no entiende que es importante esto, así como otros proyectos, tampoco van a poder llevar adelante sus proyectos de concientización. Si compliance no comparte y no los ayuda en entender con qué regulaciones tiene que cumplir la empresa y además a generar la evidencia del esfuerzo que están haciendo otras áreas como puede ser ciberseguridad o TI, dependiendo de la empresa, junto con recursos humanos, que acá les digo recursos humanos, es el aliado, casi el líder de estos proyectos. Nosotros muchas veces trabajamos más mano a mano con recursos Ujú, humanos y las áreas de capacitaciones que con las áreas de ciber, que las áreas de ciberseguridad y TI lo que terminan haciendo es bajando la línea, la política, los riesgos, como para indicarle a recursos humanos qué necesita que les lleven a la gente. ¿Por qué? Porque recursos humanos finalmente es también el que tiene a cargo toda la capacitación de los usuarios, y hay muchos temas en los que se capacitan, no solo en ciberseguridad, y te agrego algo diversidad, más. ética, sí.
más allá de tener esa mirada también más macro de cuáles son los temas sobre los que se capacita y demás, y también van a ayudar en la planificación y todo lo que tenga que ver con la puesta en práctica de este programa, Recursos Humanos es el que tiene más palpable la cultura, la voz del colaborador, como se conoce, el lenguaje de la organización, y todo eso es absolutamente necesario conocerlo y tenerlo de aliado para que el programa no fracase y de nuevo, atado con esto que hablábamos antes, ¿no? Acercar de la mejor manera, por los mejores canales, la información necesaria a cada grupo de usuarios. Es fundamental ese rol que participe activamente en esta definición. Y si no está, ver de qué manera lo podemos cubrir, ¿no? Y aparece marketing y comunicaciones. ¿Por qué? Ujú. Porque van a ver que mucho de lo que tienen que hacer es contenido que sea no solamente relevante, corto, concreto, divertido, pero también tiene que resultar fácil de digerir, comunicaciones va a intervenir inclusive en ese primer comunicado de cómo presentamos el programa, y Pau decía, es distinto decirle al usuario. Es muy importante proteger los activos de información de la empresa, y por eso vamos a empezar un programa de capacitación y concientización en ciberseguridad, en el cual van a empezar a recibir mucho contenido que van a tener que ver, y vamos a hacerles pruebas de phishing, ¿no? Yo no lo terminé de leer En esa eso que me estás línea, diciendo. claro, en esa línea, y es como, algo más que tengo que hacer, algo más que me van a controlar, versus decirle al usuario y comunicarle a raíz de todos los riesgos que están sucediendo, y esto de que a la gente le están vaciando las cuentas bancarias, las billeteras digitales, que les roban el WhatsApp, que todos estos riesgos que conocemos, que son más riesgos mundanos, si se quieren, o del simple mortal y no de la empresa, pero que es el riesgo que le preocupa a las personas, al usuario Mm. final. Y a raíz de que en la empresa tenemos un montón de controles para que estas cosas no pasen acá adentro, como decía el Departamento de Ciberseguridad en el slide anterior, tenemos un montón de herramientas para que esto no suceda, pero en el momento en el que ustedes traspasan la barrera digital, ¿no? O el territorio digital de la empresa, todas esas protecciones ustedes no las tienen, la empresa les quiere enseñar a que se puedan cuidar en su vida personal, no acá. Porque acá estamos cuidados, es afuera, ¿no? Y cuando el usuario siente que es para él, y no para la empresa, bueno, el engagement te cambia totalmente. Es poner a la persona en el centro, justamente. Entonces, Ahí muchas va, bajado. veces, exacto, eso es en la práctica, tal cual. Es ponerse en el lugar de las personas, es tener esa empatía y entender qué es lo que le interesa, con qué se van a enganchar y por dónde le entramos a la persona. Básicamente es eso, para que generemos ese cambio de hábito que repercuta en la vida laboral. Bueno, este es otro Gran desafío desafío, también. Sí, ¿no? mega Sí. desafío. Sí. Lo bueno es que Tuyo, estuve que lo viendo en conoces más. LinkedIn, dale, estuve viendo en LinkedIn, realmente me dio mucha satisfacción, salió una certificación y varias personas vi de mi red que se estuvieron certificando en temas de awareness, así que bienvenido sea, justamente es súper necesario para lograr ese cambio, ¿no? Fíjense que, bueno, en el mejor de los casos hay un equipo que lleve adelante esto, como hablábamos al inicio, y estos son los distintos niveles que mencionaba Jorge hace un ratito donde, bueno, cuando la orientación es más hacia el check de auditoría, hacia cumplir con una regulación, hay una persona que se ocupa de esto. En el mejor Ya de los cuando, casos. en el mejor de los casos, sí, sí, porque a veces no es una persona, es un cuartito de persona. Es la misma Exacto. persona que está ocupándose de todo lo que tiene que ver con gobierno, por lo general, de las políticas y demás. Y es De también hecho, la que hace se poquito ocupa. tuviste un caso que puedes contar. Ay, espera que no me acuerdo. Ay, sí, ya me acordé. Bueno, ese fue peor, porque era un CISO que en su rol se dedicaba un día a armar los templates para los simulacros de phishing. Tremendo, o sea, y los armaba él, los ejecutaba él, lo medía él. O sea, imagínense cuánto puede llegar a involucrarse un CISO. O sea, si ya la persona que Por la cantidad de trabaja, tarea que tiene, ¿no? pero por supuesto, ni hablar. Y las responsabilidades y el estrés que involucra, con lo cual, ¿cuánto le puede llegar a dedicar o cuántas veces lo puede hacer? Esto de, bueno, me dedico un día, una mañana, una tarde a armar los templates. No, no, no es por ahí. No es por ahí. O sea, ¿Y por qué? Porque tenía que cumplir. Ahí tenés esa pauta total, de basado en total. compliance. Bueno, lo hago, le dedico un día al año
Sí, y con eso medio que me lo saco de encima y ya está, y lo medí. Y después, ¿qué pasa cuando nos empiezan a pedir? Bueno, ¿y cómo mutó esa métrica desde el año anterior a este? ¿No? y no sé, claro. Y bueno, ahora me pongo a hacer otro template, lo mando y mido y ver lo que me da. Exactamente, pero bueno, lo Sí, que pueden total. ver ustedes en ese slide es como, digo, la cantidad de gente en realidad que se requiere como para estar, o que hay promedio en un equipo dependiendo del nivel de madurez en el que uno quiere estar, ¿no? Y esto es siempre que hablamos, si ustedes lo quieren internalizar y hacerlo in-house, en donde las empresas, esto lo que les permite medir no es solamente la cantidad de gente, sino la cantidad de esfuerzo que se requiere armar un programa como este, que no es solamente armar un template, mandar un simulacro y contratar 1 o 2 horas de charlas al año. ¿Por qué? Porque Total, para que funcione hay mucho esfuerzo detrás de diseño, de curaduría de contenido, de selección de contenido, de segmentación de los distintos grupos, de entender qué necesita cada grupo, de entender por qué si algo no funciona, cómo lo ajusto, ¿no? Si no tengo el engagement, cómo, cómo logro desbloquear eso. Y otra pensar cosa importante, estrategias, sí, que total. no surge de acá, pero está en el reporte de SANS, no el de este año, pero el del año pasado, si lo quieren buscar en el del 2023, es los distintos perfiles de los equipos de cómo Mm, están integrados los equipos de cambio cultural, en donde en general no hay gente de ciberseguridad, sino que tenés gente que se encarga de UX y entiende experiencia del usuario, gente que sabe neurociencias, de psicología, de marketing. Bueno, Pau es licenciada en Administración de Empresa con posgrado en Marketing y lidera el equipo de gestión de cambio cultural. Y en tu equipo que tenés gente de criminología, tenés gente tenés total, ingenieros, tenés sí. el de Y cambio ahora se sumó cultural. también, claro, exactamente, Entonces, exactamente, sí. Alguien de cyber también está, pero es muy, muy variado, heterogéneo. es muy heterogéneo y sumando estas capacidades que mencionábamos antes, ¿no? Donde acá pesan mucho más las capacidades o skills blandas por sobre el conocimiento técnico, que el conocimiento técnico el equipo de cyber lo tiene, no se pone en duda, eso es un asset que ya existe, entonces tenemos que armar esos equipos multidisciplinarios donde sumemos esas otras capacidades. Próximo challenge. Hay mucho contenido. Y es cierto, pero ¿qué Mm, hacemos con el hay mucho contenido? Primero tenemos que entender que todo el contenido que hay para enseñar versus lo que estamos obligados a enseñar, lo que es relevante frente a nuestros riesgos, y después recién tenemos lo que pueden nuestros usuarios digerir de toda esa cantidad de contenido con el tiempo que tienen disponible, ¿no? Porque si no, no solamente es mucho para hacer la curaduría, que no se termina haciendo y al usuario se le mandan 117.000 videos o contenidos o se mm, hacen charlas muy largas que no puede meter dentro de su agenda, o a todos les mandan sin preguntarle la agenda, todos tenemos una meet de concientización de 1 hora, y lo que te pasa es que la gente no tiene 1 hora de corrido en general en la dinámica actual y se te va a conectar, pero adivinar qué va a estar haciendo, va a estar en el mail, escribiendo reportes, va a estar haciendo otra cosa mientras está conectado, y el objetivo final, que es que la persona aprenda, no va a suceder. Con lo cual, ahí en este event, cuando confluimos, ese espacio en donde se juntan todas las partes es en lo que nos tenemos que concentrar, ¿no? Para lo cual hay que entender realmente todo ese universo de contenido. No se puede pasar de 0 a 100 en una charla. Por eso hablamos de programas y por eso hablamos de estrategias y por eso hablamos de un plan que contemple justamente ir dándole cápsulas de contenido que no necesitan ser en una herramienta, no necesitan ser, ujú. digo, puede ser que el contenido le llegue de la manera que se pueda además, porque otro de los challenges que vamos a ver es falta de presupuesto. Entonces digo, es fácil decir, no, está bien, les mandamos cápsulas con video, con videojuego, con esto, con lo otro. No todas las empresas tienen presupuesto para poner una herramienta y un equipo que la gestione y demás, y capaz te tenés que arremangar y decir, bueno, y qué hago? ¿No? Y Y te bueno, agrego otra cosa, concentrate. a lo mejor tienen presupuesto y Hmm, ponen el foco en generar más contenido. ¿qué ha Y muchas pasado? veces, claro, más contenido. Y el contenido está buenísimo. El tema es que a lo mejor la forma de comunicarlo, de ponerlo a disposición de los colaboradores, no es la mejor,
o no es la que los usuarios prefieren. Entonces, está súper bueno tener en cuenta justamente esto que hablábamos antes, el entendimiento de todo el contexto, de todo el entorno que hace la organización, la cultura, la forma de comunicarse, los canales disponibles. Un área de IT seguramente se comunica a través de un medio diferente del que utiliza el resto de la organización. Entonces, aprovechar esas herramientas que ya provee la organización para estar ahí presentes. Es un poco la estrategia. Y ahí vamos al siguiente challenge, el no hay plata, ¿no? Y algunas estrategias. Primero, en general, recursos humanos suele tener muchísimo presupuesto asignado a capacitaciones, con lo cual muchas estrategias que nuestros clientes han hecho es empezar a involucrar a las otras áreas, así como las involucramos en que participen activamente en el programa, a que participen presupuestariamente en el programa, en donde acá recursos humanos, compliance, sin ninguna duda, son las tres áreas junto con ciberseguridad o TI, dependiendo de la empresa, que suelen repartir acá un poco la torta en distinta distribución, por supuesto, pero esto alivia mucho el tema presupuestario. Sin, sin descontar que además quienes están en la industria ya saben lo que cuesta concientizar versus contratar una herramienta mucho más sofisticada, ¿no? En donde cuando llegas a los cálculos de valores por usuarios es abismal la diferencia y sale siempre, por supuesto, ganando todo lo que tiene que ver con concientización en materia de, entre comillas, 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 barato o menos costoso, ¿no? A veces, algo que tienen que considerar es, semiautomatizar cuesta menos que el trabajo manual, porque si uno piensa en la cantidad de gente y de horas de trabajo que requiere armar algo a mano Ujú. versus lo que cuesta implementar quizás a veces una herramienta que podés setear en una semana de trabajo, 2 semanas de trabajo, dependiendo de la profundidad y la madurez que quieras alcanzar con tu programa, y después la dejas corriendo y monitoreas resultados, ¿no? Bueno, te puede costar mucho menos si haces ese cálculo. De hecho, hay reportes en donde se evalúa el retorno de inversión de una herramienta SaaS de concientización y entrenamiento de usuarios versus la cantidad de gente y la cantidad de horas de trabajo de distintos perfiles, de distintos seniority para llegar a algo mucho más básico, ¿no? Porque después está de nuevo el error humano. Cuando todo es manual, hay mucho margen también de dispersión, de error, de me equivoqué, se me pasó, estaba pasado de trabajo, me tomé vacaciones, tenía una licencia. La herramienta en algún punto te permite descomprimir eso e inclusive descomprimir también a veces eh, presupuesto. Y el último consejo ahí, pasando por el tema de hacer outsourcing cuando no es posible internalizarlo, ¿por qué? Porque empezar a contratar recurso interno con toda la contingencia laboral que hay de por medio, lo de contratar talento, conseguirlo, retenerlo y todos los costos que conocen quienes tienen empresas asociados a internalizar recursos versus tener algo más plug and play, aunque no sea tecnología, sí que sea persona, bueno, eso te reduce en general los costos y el riesgo financiero también. Pero el último consejo ahí es, hoy hay 10 millones de herramientas de IA generativa con lo cuales ustedes solos, inclusive dentro de su empresa, pueden empezar a ayudarse mucho en la generación de contenido, en la generación de templates, en la generación de videos, inclusive como para armar contenido sintético, en donde uno le puede pedir el speech a una herramienta y a otra herramienta la entrena con ese speech para que arme un video con un avatar. Esto hoy es posible, se puede hacerlo, vamos a enseñar a cómo hacerlo en el training y también tiene que ver con suscripciones, pero no, pero a otras herramientas, ¿no? ¿Cómo mejoramos lo que no medimos? Ujú. Y de acá Bueno, depende que y estamos midiendo, ¿no, Pau? total, total. Y además que no nos quedemos solamente con el resultado de los simulacros de phishing, donde muchas veces lo que tenemos es, bueno, ¿cuántas personas cayeron? Y es lo único que medimos, porque es lo único, quizás el único dato que tenemos, porque no tenemos quienes reportan. Y eso es una muy buena práctica también, empezar a medir quiénes reportan, ¿no? Porque eso después te da pie a empezar a desarrollar nuevas estrategias también de engagement, donde vas a poder armar hasta competencias internas entre áreas, empezás a mostrar mayor información de gestión cuando estos resultados empiezan
a mostrar en otros ámbitos como en distintos comités, si existen, o comités ejecutivos, pero si la Los única programas de métrica, beneficios. programas de Podés beneficios ponerlo premios, ¿no? totalmente, Digo, exacto, hay claro, un cliente que cada tres reportes de phishing que eran un simulacro, tenés una tarde libre. No sé, es entonces todo el buenísimo, mundo está claro, buscando, claro, todo el mundo no hace está falta que buscando en el sea correo, económico. exacto, ni siquiera hace falta que sea económico. Total, total. O sea, eso no pasa por el presupuesto, pero bueno, son estrategias que se pueden empezar a diseñar a partir de poder tener medición de lo que hacemos. Y eso después, al final del día, nos va a mostrar gestión de lo que hacemos. Vamos a ver esa evolución y vamos a poder mostrarlo hacia arriba también, ¿no? Que eso también es importante. Y empezar a medir ese cambio cultural del que estábamos hablando. De hecho, si me preguntas a mí, que nadie me preguntó, pero me autopregunto yo, ¿cuál es la métrica más importante en materia de los simulacros de phishing? Para mí es la tasa de reporte más De que la tasa de reporte, clics. Porque hay mucha total. gente que no abre el correo o por miedo, o porque se le pasa, o porque te dice, no, Porque no está, o porque estuvo sí, de vacaciones, por, qué sé yo, un todos montón tenemos de casilla de mail, así razones. que no les tengo que explicar Claro, por todos los motivos por los cuales uno podría no abrir un correo, pero la tasa de reporte lo que me permite ver es identificar la cantidad de usuarios que acceden al correo y que habiendo accedido a ese correo, saben cuál es la acción que tienen que hacer, ¿no? Entonces no entro en el margen de la duda de si no, no hizo clic porque no lo vio o porque se dio cuenta de que era sospechoso, pero no hizo nada. La forma de corroborar que el usuario aprendió en ese sentido es apretó el botón de reporte, ¿no? Cuando lo hay. total, total. Para Después nosotros hay ese es otras el más cosas que medir. valioso. Y hay otras cosas que medir que son el engagement, ya cuando hablamos del contenido, y la cultura. Y Ujú. ahora después vamos a entrar con la cultura. Sé que esto no va a durar hasta las 9, pero sé que estaba programado hasta las 9, por eso me permito pasarme de las 8, porque sé que teníamos un gap y después además respondemos preguntas, pero acá creo que esto es un poco el último desafío que planteábamos, y era Ujú. el desafío de la cultura que tenemos versus la que queremos. Y acá hay que diferenciar, concientizar, en donde el spoiler es, no nos alcanza con concientizar, porque si ustedes piensan, concientizar es informar sobre el riesgo. Ahora, deja superditado al comportamiento o a la voluntad de cada usuario qué hace con ese riesgo. Y el Total. ejemplo que yo siempre pongo es cuando van manejando y ven los carteles de que dicen mientras estás al volante no utilices el teléfono, y miras para la izquierda y la derecha y todo el mundo está con una mano en el volante y la otra en el teléfono, o inclusive uno mismo, uno estaba concientizado de ese riesgo, pero sin embargo tomó la decisión equivocada sobre cómo gestionar ese riesgo. Después hay cosas que tenemos que lamentar, ¿no? Eh, entonces necesitamos algo más, y ese algo más tiene que ver con dar habilidades, porque si yo doy información y meto miedo nada más, pero no te hago parte, primero involucrándote, que no está contemplado acá, pero lo vamos a ver más adelante, pero dándote la habilidad para que si te llega el phishing, pues si yo te digo, mira, esto, tené cuidado con el phishing, porque te puede pasar esto, 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 y no te muestro qué, no te muestro cómo, cuáles son los indicadores de que es un ataque de ingeniería social, no te enseño cómo reportarlo, no te enseño los do and don'ts, y no puedo esperar que vos adivines, porque nadie nace sabiendo qué tiene que hacer y cómo uno pretende. El problema es que en general hay como una presunción de que nos podemos leer la mente y que el usuario automáticamente por entrar a la empresa, más allá de que firma en su inducción o en su onboarding las políticas de la empresa, las leyó, las entendió y las tiene clarísimas. Y en general no, hay que entrenarlo, así como se los entrena en ética, se los entrena en compliance, se los entrena en las tareas que tienen que hacer en todos los días. Si nosotros queremos meter la seguridad en el ADN de la empresa, tenemos que meterles skills, pero ese ADN va a requerir algo más, que es el cambio cultural. Y nosotros tenemos una cultura segura, no solo cuando los usuarios reportan phishing o no Ujú. caen en phishing. Nosotros tenemos una cultura segura cuando las propias personas que están en la organización pueden influir en las nuevas que ingresan de manera de moldear su comportamiento por el mero hecho de pertenecer. Entonces, habla de hábito, habla de costumbre, habla de una forma. La cultura es la forma en la que acá se hacen las cosas, ¿no? Y la forma en la que acá se hacen las cosas son un montón, pero entre todo ese montón de cosas es segura, ¿no? Entonces acá hacemos las cosas de forma segura. ¿Por qué? Pues las hacemos así. Y cualquier persona de cualquier equipo
va a tener, o la mayoría al menos, porque si no es un escenario muy optimista, la capacidad de explicarle a otra que se acaba de sumar cómo hacer las cosas que tiene que hacer con seguridad. Y es la mejor manera también de ellos ir internalizando toda esta información que van adquiriendo, ¿no? De poner el cuerpo. Cuando hay la pirámide de aprendizaje, justamente el mayor porcentaje de aprendizaje que uno obtiene es poniéndole el cuerpo a la situación y a lo que aprende, ¿no? Transmitiéndoselo a las otras personas. Con lo cual, llegar a ese nivel es a lo que aspiramos con ese cambio cultural. Y acá lo que pueden ver en pantalla, en este creo que último, anteúltimo slide, es Mm. qué es lo que vamos a ver en el training de noviembre, en donde nos vamos a meter paso a paso en este framework que nosotros armamos y usamos, de todos los pasos que involucra la gestión del cambio cultural en ciberseguridad. Donde fíjense que concientizar aparece recién en el cuarto lugar y después le quedan 4 más, ¿no? Con lo cual hay un montón de etapas que contemplar, desde la evaluación inicial, bueno, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Qué tenemos que diagnosticar? ¿Qué tenemos que evaluar en materia de nuestros procesos y en materia de las capacidades de la gente? Como para ver no solamente cuáles son las capacidades, sino la cultura y los procesos que fomentan esa cultura para saber cómo los vamos a modificar. En base a eso vamos a armar el plan y dentro del plan es, bueno, ¿qué presupuesto tenemos? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a segmentar las campañas? ¿Cómo vamos a mandar contenido? ¿A través de qué canales? ¿Cada cuánto vamos a hacer los simulacros? ¿Cada cuánto lo estamos haciendo para saber cuánto es lo que va a poder tolerar la cultura actual de la organización? Porque tenemos que pasar, como en el auto, ¿no? No podés pasar de primera a sexta. En general haces primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Y un poco esta dinámica entra dentro de ese plan. Entonces, ¿hacia dónde quiero llevar a la organización en los próximos 6 meses? No hablemos de acá a 5 años. Después vemos en el largo plazo. Pero ese plan depende de una estrategia previa. Y el Sí, y además se tiene que involucramiento, sí, revisar también, ¿no? Cuando hablamos de la obvio. estrategia, no es que, bueno, la hago de acá, no, no, es pensémoslo, sí, por supuesto, de acá, planteemos un programa de acá a un año, que en el medio va a ir teniendo también sus ajustes y revisiones, ¿eh? Esto no es que armamos un plan y queda tallado en piedra, la idea es que sí podamos tener esa visión estratégica, pero a su vez ir teniendo espacios de mejora y ajuste en función también de los resultados que vamos teniendo. Es medir constantemente y si es necesario ajustar, ajustemos. Hay que modificar canales de comunicación, se modifican. Es válido acá también esto de ir haciendo los MVPs. Entonces puedo probar, bueno, probemos con este grupo de usuarios, con estas 2 o 3 áreas, pruebo, esta comunicación tiene un buen efecto, sí, no, este tipo de contenido funciona y ya vamos generando métricas que nos van a servir para para ir ajustando esa estrategia, ¿no? Y de nuevo, también puede ser que la organización, como todo ser vivo, va a ir modificándose a lo largo de su vida, ¿no? Somos las personas que conformamos las organizaciones, van cambiando los intereses, tenemos nuevas amenazas, vamos incorporando nueva tecnología, modificando procesos. Bueno, este programa tiene que ir acompañando todo eso también. Sin dudas. Y acá de nuevo vamos a ir haciendo doble clic sobre cada uno de estos puntos, cómo involucramos a las otras áreas, cómo nos tomamos de aliados a recursos humanos, cómo interactuamos con compliance, cómo presentamos el proyecto de concientización a las áreas de negocio como para que nos aprueben presupuesto y no nos digan, no, contratá una charla anual y con eso cumplimos y Estamos. estamos. En la parte de concientización va a entrar toda la parte de cómo hacemos la curaduría del contenido, cómo lo elegimos, cómo lo segmentamos, cómo evaluamos después si ese contenido era o no el adecuado. El empoderamiento va a tener que ver con esto que hablábamos del entrenamiento, de cómo darle a la gente estos skills para que puedan identificar, para que puedan detectar, para que puedan protegerse, pero también para que sepan cómo responder y reaccionar. Una vez que le hayamos dado los skills, recién los vamos a evaluar. ¿Cómo los vamos a evaluar? Hay test, hay multiple choice, hay simulacros, lo vamos a hacer solamente simulacro de phishing, lo vamos a ampliar a QR, lo vamos a ampliar a Byting mediante USB, vamos a mandar phishing, vamos a usar deepfakes, que son la vedette de este año, sin dudas, y de lo que viene también. Bueno, ¿cuándo tiene sentido meter ese tipo de evaluaciones? Si recién estamos arrancando,
vamos a hacer una evaluación muy sofisticada y el consejo ahí, el spoiler va a ser no, porque la métrica nos va a dar que cae el 99%. ¿En qué momento y con qué perfiles tiene sentido evaluarlos así? Cuando tengamos esos resultados, como decía Pau, vamos a poder empezar a reforzar. Y reforzar tiene que ver con empezar a entender qué otro tipo de contenido al usuario hay que entrarle por algún lado, ¿no? Y con qué mantengo esto top of mind de la gente todo el tiempo, sabiendo que no se dedican a seguridad como la mayoría de los que están acá, sino que tienen otras tareas, pero que tienen que empezar a contemplar la seguridad para sus tareas. Entonces, bueno, no es solamente la charla, el video y el simulacro, sino el newsletter, el panfleto, la pancarta, el evento, ahora que se viene octubre, están todos corriendo de un lado para el otro con el mes de la concientización en ciberseguridad. ¿Qué hacemos en la empresa? Hacemos una kermés, hacemos un evento, hacemos juegos, hacemos, bueno, ¿cómo metemos esto como un tema prioritario? Y ahí vamos a saber la gestión. Y la gestión tiene que ver con esta mejora continua de la que Pau hablaba, que era cómo nos fue, y en base a cómo nos fue, ajusto para volver a empezar, pero empiezo ya no desde el mismo lugar. Vuelvo a pasar por todos estos pasos, pero el diagnóstico del futuro programa, el planeamiento, el involucramiento, los contenidos, no van a ser los mismos, sino que se va a empezar a hablar de algo que yo le digo la espiral, ¿no? En donde quiero que este círculo que ven desde arriba lo vean como si fuera un tornado y cada vez que empezamos a pasar por cada punto de estos que ven acá, vamos a pasar desde un lugar distinto. Distintos equipos se van moviendo, van madurando, va sumándose gente nueva que vuelve, que entra desde el principio, pero hay otros que no vuelven a repetir lo mismo, pues si no los perdés, pues les parece repetitivo, aburrido, etcétera, etcétera. Todo eso hay que contemplarlo en la estrategia de gestión del cambio, ¿no? Y al final lo que nosotros decimos es la cultura es algo que no podemos evitar y vamos a tener que elegir entre aquella que moldeamos o aquella que dejamos librada al azar. Así que, sin mucho más, chicos, les agradecemos, chicos, chicas, etcétera. Les agradecemos el tiempo, el interés, estar conectados y a partir de ahora vamos a empezar a responder un poco las preguntas que veamos en el chat. Tanto Pau como yo nos pueden encontrar en redes sociales para hacernos consultas de acá al training que de noviembre también, a los que tengan alguna duda de algún tema que se va a tocar. Igual vi que en el chat Nadia y el equipo de la ECO estuvieron compartiendo el programa, el temario, todo lo que vamos a ver punto por punto está re detallado como para que vean un poco todo lo que vamos a ir viendo. Nadie, te vi ahí que te desmuteaste y apareciste. Bien, no, porque quería, bueno, sí, ver si hay preguntas, Sí, responderlas. ahí vamos. Eh, a ver. Los reales motivos por los que, la primera que veo como pregunta, ¿eh? ¿Cuáles son los reales motivos por los que los colaboradores son víctimas de phishing? Uf, motivos son un montón. Lo podemos pensar desde el lado de la amenaza cada vez es más sofisticada, con esto de la ingeniería social, pero después están todas las vulnerabilidades propias e inherentes a las personas que tienen que ver con somos confiados, somos crédulos, somos un montón, los 7 pecados capitales plus un montón de cosas más que son las que explotan los criminales, ¿no? De Total. formas cada vez más sofisticadas, Y la neurociencia también lo explica. obvio. Ante la realización de simulaciones internas dentro de una organización y de tener siempre los mismos usuarios como víctimas de la misma, ¿cómo se podría trabajar sobre este recurso humano? ¿Qué recomiendan? Si no entendí mal, Pau, y esta es Sí, bien es para como, vos y un poco sí. basado en la espiral, ¿no? Ujú. Si siempre estás mandándole Vas a simulaciones obtener los al mismos mismo grupo, resultados. ¿cómo evolucionás? Total. Bueno, ahí por supuesto ir adaptando los simulacros. Podés arrancar con un simulacro quizás general para todos los usuarios, como para partir de una métrica base y si ya sabes de dónde estás parado y de dónde partís, empezar a hacer campañas segmentadas, esto que hablábamos. No, no a todos los usuarios a la vez, a grupos específicos, con intereses específicos también, ¿no? Porque quizás las áreas de IT están más acostumbradas a recibir mails de distintos proveedores, por ejemplo, entonces podés jugar un poco con eso. Las áreas de finanzas quizás están más acostumbradas a recibir mails de otro tipo, digamos, de
remitentes, con otro tipo de información. Entonces, jugar un poco con eso, jugar con, lo haces con adjunto, lo haces sin adjunto, pones un La modalidad no QR. siempre es phishing, puede ser, claro, el QR, el Exacto, podés byting, hacer un QR, un alguien que intenta byte, entrar en la oficina, pero de repente no estaba totalmente. invitado. Empezar a jugar con las diferentes técnicas de ingeniería social, ¿no? Donde no siempre vas a usar el phishing como simulacro, podés jugar un poquito con eso también, dentro de lo posible, ¿no? Y dentro de Obvio, lo que tengas al alcance. de lo posible y de lo legal. Sí, también, sí, Siempre, 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 eso siempre, no, el marco y legal. además, no, la parte de ingeniería social, de hecho, me acuerdo con el equipo de la ECO, armamos, bueno, tienen un programa específico de ingeniería social y el último módulo en la parte legal era, bueno, tengan cuidado con el contrato, o sea, se puede hacer, obviamente, para eso están las consultoras, lo hacemos todo, pero fíjense un poco el tema contractual y de cuidarse también a quienes brinden estos servicios, de cómo ellos se cuidan porque en el momento en el que te agarran en la ingeniería social y no te agarra la persona que te contrató, sino que te agarra otro, y llama a la policía, estamos en un problema. Sobre todo Sí, hablamos de total. intrusión física, ¿no? Después, Mm, todo lo que saben de la parte ética del ethical hacking, entre comillas, comillas, comillas. Veo una sí. discusión re linda por ahí que se armó sobre el tema de lo ven como un costo, no como una inversión. Ujú, Antes nos ujú. pasaba esto, bueno, sigue y seguirá pasando esto Sí, de que sí. aparece como un costo operativo, pero el contexto nos está ayudando cada vez más a presentar proyectos de ciberseguridad, no hablo de concientización, en general de ciberseguridad, como una inversión. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer como un habilitador de negocios. Un habilitador de negocios en la medida de que si no lo tenés y no tenés la evidencia de cumplimiento de los controles que te exigen los terceros, quizás no tenés ninguna regulación que te lo exija, con lo cual tranquilamente lo ves como un costo. Pero en el Ujú, momento en el que uno de sus clientes o las empresas en las que ustedes trabajan no pueden cerrar un negocio con una empresa grande que les pide dentro de esas cosas concientización y entrenamiento u otros controles, como podrían ser todos los de la ISO 27001, que es lo más mm, tradicional, agarran los controles de la ISO, arman un formulario en base a eso y te preguntan qué tenés de todo esto. total. Y si uno no lo tiene o no da una respuesta que al otro le simpatice, ese negocio no se cierra, con lo cual es más fácil hablar de retorno de inversión acá. Y es, mirá, si esto no lo tenés, a este mercado no podés entrar. Y ya no hablo Y, solamente de frameworks de seguridad, sino protección de datos personales. Muchos quieren entrar en mercados europeos, quieren entrar en Brasil, que tiene el GPD, y esas mm, normativas, aunque sea de forma genérica, contemplan concientización en protección de datos personales y parte de la protección de los datos personales tiene que ver con la seguridad de esos datos. eso te iba a mencionar justamente, ¿no? Porque cuando somos empresas que queremos acercarnos y empezar a hacer negocios con otros mercados, ahí hay otros países que están mucho más avanzados en esas regulaciones y que nos van a exigir de la misma manera. Entonces, u operamos localmente y con empresas que no sean reguladas, digo, nos acotamos demasiado. Hoy la verdad que es un valor agregado, digamos, es un diferencial en términos de negocio. Exactamente. Bueno, Nadie, creo que vos tenías anuncios parroquiales. Sí, tal cual. Así que bueno, agradecerles antes que nada por este webinar, estuvo muy, muy interesante y creo que es el puntapié inicial de todo lo que se ve. O sea, si vemos tanto material en una hora, imagínense todo lo que podemos ver en las 16 horas que dura el training. Es muchísimo, muchísimo el contenido y estoy segura de que rápidamente lo pueden implementar y pueden tomar muchas herramientas para llevarse y para hacer el cambio a nivel cultural que cada una de las empresas busca, ¿no? Un poco quería contarles también, aprovecho para contarles que está acá dentro del webinar, está participando Flor y está participando Mar también, que son del equipo de educación. Nosotras tres estamos a cargo del equipo de educación. Cualquier duda que ustedes tengan en relación a estos trainings y quieran hacernos consultas, pueden comunicarse a través de capacitación@ecoparty.org, que la info la dejó Flor en el chat. Y bueno, y contarles un poco acerca de los trainings, que la mayoría ya los conoce, pero no quiero dejar de contarles cuáles van a ser los que vamos a estar dictando este año, ¿sí? Como todos saben, los trainings son capacitaciones que son súper intensivas,
Son presenciales, se dan en el marco de la conferencia y están a cargo de referentes de la industria, ¿sí? En cada una de las temáticas. En el caso del webinar que nos convoca hoy, es en relación a un training, que es el training que dictan Jorge y Paula, ¿sí? Pero a su vez hay algunos trainings más que van a estar dentro de la grilla, ¿sí? La fecha va a ser para la convocatoria de los trainings, o sea, los trainings se van a dictar a partir del 7 de noviembre, ¿sí? Porque hay trainings que duran duran 4 días y hay trainings que duran 2 días, ¿sí? Hay 2, 3 y 4 días. Bueno, las temáticas son muy diferentes, son, como les decía, capacitaciones súper intensivas sobre temáticas específicas, ¿sí? Y hay una variedad, para que puedan ver, este es el listado de los que tenemos ya publicados y están programados para este año. Y para los que pueden, si quieren tener más información, contactarnos y nosotros con gusto les vamos a proporcionar los programas, los horarios, el lugar, los valores y demás, ¿sí? Bueno, no quiero seguirles porque ya es bastante tarde, pero bueno, sepan que pueden contactarnos y que nosotras con gusto les vamos a proporcionar información para que puedan analizar estos trainings y ojalá puedan sumarse y capacitarse en muy poco tiempo sobre temáticas mucho más específicas, ¿sí? Así que bueno, de nuevo les agradezco y bueno, nos vemos en la próxima edición de trainings. Gracias a todos, muy buenas noches. Chao, Buenas gracias. noches. Chao, chao.